Buenos días. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes algunos datos, información y análisis sobre la situación actual de la violencia homicida en Guatemala. Y agradezco mucho la invitación del doctor Solís, del doctor Ramírez y del doctor García Novales para participar y compartir con ustedes, y me agrada mucho estar también con Edgar Balcells en esta mesa de diálogo. Voy a intentar fusionar dos temas que he estado trabajando últimamente en este año. Uno es el tema de la violencia, que como les mencionaba el doctor Solís, vengo estudiando desde el año 99, y el otro es el tema del narcotráfico, en el cual he estado trabajando durante este año, que he participado ad honorem en la Comisión Nacional que revisa la política de drogas en Guatemala. Entonces eso me ha permitido enriquecer estos análisis de violencia con el tema del narcotráfico, que en principio se asume está muy fuerte vinculado con el tema de la violencia. Entonces voy a tratar de ir reflexionando sobre eso, y me alegra mucho que hayamos cambiado el orden, porque lo que explicó el doctor Dorian Ramírez sirve perfectamente de marco teórico para toda esta data que yo les voy a estar compartiendo. Primero, esto ya lo mencionó Dorian en su intervención. Centroamérica es efectivamente la región más violenta del planeta. O sea, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en el año 2012, que es el último año para el cual tenemos comparación internacional que recopila la Agencia Especializada de Naciones Unidas, nuestra tasa fue de 40 por 100,000 habitantes. Esta es la forma como se mide la violencia homicida en la mayoría de los estudios, y estamos hablando de que en la región centroamericana hubo más de 17,600 homicidios en el 2012, y para una población estimada de 44.2 millones de personas tenemos esa tasa. Ustedes ven ahí abajo el mapa de todo el mundo que elabora las Naciones Unidas, y ahí se puede ver con la intensidad de color rojo dónde está la violencia. América Latina en general también es violenta como región, y eso lo voy a explicar más adelante, cómo el contexto regional nos condiciona y nos ayuda a explicar muchas de estas variaciones. Pero la segunda región más violenta del planeta, o subregión más bien, sería el cono sur del continente africano. Ahora, hay que hacer siempre la salvedad que posiblemente los datos de África están sobreestimados, porque en África no hay registros administrativos, y entonces la Organización Mundial de la Salud tiene un método para estimar esa violencia. Y les digo que puede estar sobreestimado porque ya vi las estimaciones que ellos hacen usando ese método para Guatemala. Y según ese método, en Guatemala hubo 9,000 homicidios, cuando sabemos que hubo 6,000. O sea que ese método que utilizan sobreestima en 3,000 homicidios nuestra violencia. Está demasiado fuera de la realidad. Con las limitaciones que puedan tener nuestros métodos administrativos del INASIF y de la PNC y de estadísticas vitales, no es posible que haya un error de 33% arriba en la violencia. Pero lo que sí tenemos claro es que la región centroamericana es la más violenta del planeta, y por supuesto surge la pregunta, ¿por qué? Este es el comportamiento de cada uno de los 7 países de Centroamérica, incluyendo Panamá y Belice. Lo que ustedes ven en la línea verde, si me pueden prestar el pointer, por favor. Como pueden ver ustedes en la línea verde, si es que de suerte no perforé la pared.
Esta línea verde es Honduras. Esta azul es El Salvador. Guatemala es la roja. Abajo de Guatemala casi siempre está Belice. Aquí tenemos Panamá en naranja, Nicaragua en morado y el último es Costa Rica. Con esta gráfica podríamos terminarnos todo el tiempo de la charla, porque aquí hay mucho que analizar, porque parte del reto es tratar de explicar estas variaciones en la violencia homicida. Y me centro solo en la violencia homicida porque, como ustedes saben, es la que mejor se puede medir, porque el subregistro o la llamada cifra negra es menor, porque en la mayoría de casos siempre se encuentra un cadáver o hay una denuncia. En cambio, en otro tipo de delitos, como estos que explicaba Dorian, de violencia intrafamiliar, incluso extorsiones, secuestros, robos en general, hurtos, la diferencia entre la victimización real y la denuncia es muy amplia. Entonces, trabajar con registros administrativos no es muy adecuado. Entonces, la violencia homicida no es todo de la violencia, pero es la forma más precisa que tenemos de medirla. Entonces, aquí ustedes ven cómo Honduras, de un piso que tuvo en el 2004, empezó a subir. Aquí estuvo el golpe de Estado, ya venía subiendo, pero se aceleró la violencia y llegó a niveles arriba de 80 por 100,000. O sea, esto es bien importante dimensionarlo, porque Honduras es en la actualidad el país más violento del planeta. Y cuando decimos más violento del planeta, estamos hablando que su violencia es el doble de la violencia que vivimos en Guatemala, más del doble de la violencia en Guatemala. Entonces esto es bien importante mencionarlo, porque a veces los guatemaltecos cometemos siempre el error de que solo vemos nuestro país y no nos vemos comparativamente. Y esto no es para aquel adagio popular de que mal de otros, consuelo de tontos, sino que es para dimensionar justamente nuestro problema. Este es El Salvador. El Salvador, en todos estos 14 años que tenemos de data, siempre ha estado con un nivel de violencia más alto que el de Guatemala. Y lo interesante de El Salvador es esta caída que vemos del 2011 al 2012. Ahí hubo una caída del 40% de la violencia. Y lo interesante que es una caída que sabemos por qué ocurrió. O sea, hay una forma de controlar y entender qué pasó en el caso salvadoreño. Y es la famosa tregua de no agresión entre las dos pandillas, entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Los jefes en las cárceles decidieron hacer una tregua y que no iba a haber agresión entre ellos en las calles. No dijeron que no iba a haber agresión hacia sus víctimas por extorsiones o rentas, como le dicen allá, pero que no se iban a matar entre ellos. Y vean lo que ocurrió, cayó 40% la violencia. Se dice que en 2014 estaríamos viendo un incremento, porque entre otras cosas hubo una fragmentación en la Mara 18, y según reporta el diario electrónico El Faro, que es un especialista en estos temas, esa escisión que hubo ha generado tremenda violencia nuevamente ocasionada por las pandillas. Guatemala, como ustedes ven aquí, tuvimos la cima o nuestro máximo de violencia en el año 2008-2009, con 46 homicidios por cada 100,000 habitantes, y desde el año 2010, en realidad desde agosto del 2009, se empieza a ver un cambio de tendencia hacia la baja. Y al final de la presentación les voy a decir cuál es el pronóstico de cómo estamos cerrando el año 2014. Y como estamos en Guatemala y la mayoría de ustedes está interesados, siempre uno de los puntos es qué explica este ascenso
prácticamente continuo de 10 años. Y ahora, ¿qué explica este descenso? Que les adelanto, ya podemos afirmar que es un descenso continuo de 5 años. Belice casi nadie lo toma en cuenta en las estadísticas porque no llega ni a 400,000 habitantes, pero es un factor importante en nuestra región. Después voy a explicar por qué. Panamá es mucho menos violento que nosotros, los del Triángulo Norte, pero tuvo una escalada de violencia en el 2009 también. Ven Guatemala, ven Honduras, ven El Salvador, 2009. Incluso los dos países más pacíficos, que es Nicaragua y Costa Rica, también tuvieron un ascenso de su tasa de homicidios en estos años. Costa Rica no había llegado a 2 dígitos. No recuerdo si Dorian explicó eso, pero la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud son los que han definido el estándar de cuándo se considera que una sociedad sufre una epidemia de violencia. Y el estándar son los 2 dígitos. Si un país tiene 2 dígitos de tasa de homicidio, se considera problemático. Si está con 1 dígito, pues se considera en lo normal. Y Costa Rica siempre había estado con 1 dígito hasta que en 2008, 9, 10 y 11 tuvo 2 dígitos. Y en los últimos años ha recuperado nuevamente 1 dígito de violencia. Entonces, solo con esta gráfica podríamos seguir elaborando hipótesis y análisis de qué es lo que está pasando. Pero quiero ir haciendo algunas precisiones. Primero, como ustedes ya se dieron cuenta, Centroamérica como región es la más violenta del planeta. Pero dentro de Centroamérica la violencia no se distribuye homogéneamente en el territorio, sino que hay países pacíficos como Nicaragua y Costa Rica, y hay países extremadamente violentos como Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero dentro de este triángulo de la muerte, esta es una gráfica que elaboré con data a nivel municipal. Ustedes ven que dentro de los 3 países que estamos en el top 5 de violencia mundial, la violencia no se distribuye tampoco homogéneamente en el territorio. Y lo que más llama la atención es esta región de Guatemala, que ya lo voy a explicar con detalle más adelante. Y aquí, por el software que utilizo, estos son rangos muy amplios. Porque ustedes me van a decir, bueno, o sea que aquí hay lugares que tienen 2 dígitos. Sí, pero yo que conozco la data de cada municipio, les puedo decir que muchos de estos municipios tienen 1 dígito y tienen 0 incluso de tasa de homicidios durante varios años, no solo en 2013. Ahora, lo que quiero remarcar aquí es que esta área de Guatemala, en esta área viven más de 6 millones de habitantes. Y la tasa de homicidios de esa área de Guatemala es la misma que la de Costa Rica. Es de 1 dígito en 2013. Entonces, por eso siempre hablo yo de que tenemos 2 Guatemalas. Una Guatemala pacífica y una Guatemala violenta. Y la Guatemala violenta, donde vive los otros 7, casi 8 millones de habitantes, tiene una tasa de alrededor de 52 por 100,000, que es un tamaño equivalente a Honduras, pero sigue estando más baja que la tasa de Honduras, que como les dije está arriba de 80 por 100,000. Ahora, aquí es donde introduzco el otro tema y empiezo a jugar con todas estas posibles factores de riesgo o mecanismos causales que nos explicaba Dorian. Y es que en Guatemala se habla mucho de que la violencia que sufrimos se debe en gran medida al narcotráfico. Ustedes recordarán, en tiempo del presidente Álvaro Colón, se habló de que hasta un 60% de la violencia homicida podía ser explicada por el narcotráfico. Cuando inició esta administración,
al principio el presidente Pérez Molina hablaba de un 40%, y lo que hemos encontrado es que el Ministerio de Gobernación tiene una unidad de análisis que afirma que es el 45% de la violencia homicida la que se puede explicar por el narcotráfico. Pero este es un bonito ejemplo para explicar errores metodológicos y errores de inferencia, porque pasa justamente lo que dijo Dorian, y es que el Ministerio de Gobernación comete la falacia ecológica. Ellos vienen y agarran los municipios del país y los categorizan según si es un municipio narco o no. Y a partir de esa etiqueta de narco, asumen que todos los homicidios de ese municipio son homicidios debido a la narcoactividad, lo cual sabemos es incorrecto. Es incorrecto. Esa metodología tiene problemas y no tenemos hasta este momento una metodología en Guatemala que nos permita diferenciar bien entre lo que son homicidios por crimen organizado en general o narcotráfico en particular y el resto de homicidios por otro tipo de motivaciones. Hoy tengo que ir a Costa Rica a presentar un estudio similar, pero de toda la región, y logré hacer un gráfico donde se traslapa la violencia de Guatemala en el conflicto armado desde el 86 al 95, con data de violaciones a derechos humanos versus la data de homicidios del INE del 86 al 95. Y ahí se puede ver entonces algo que antes no se podía ver, y es que también durante el conflicto armado cualquier persona que aparecía con rasgos de haber sido muerto por violencia se atribuía al conflicto armado, ¿sí? Había un velo que tapaba cualquier motivación y decían, esa persona estaba metido en algo y por eso lo mataron, por ejemplo. Y ya nadie investigaba, ya nadie miraba qué era lo que pasaba. Y lo cierto es de que habían muertes por el conflicto armado, es decir, violencia política, pero habían otro tipo de muertes por las mismas razones que nos seguimos matando ahora, es decir, por venganzas, por disputas personales, deudas, crímenes pasionales, etcétera, etcétera, por extorsiones, robos, otro tipo de motivaciones que no necesariamente eran políticos. Y ahora ya es un primer esfuerzo de diferenciar esos 10 años qué era político y qué no era político. Y se ve en la gráfica cómo va bajando a partir de los acuerdos de paz la violencia política. Lo mismo necesitamos hacer ahora para diferenciar qué violencia se debe al crimen organizado y disputas entre ellos, sobre todo por rutas, por plazas, etcétera, y qué violencia se debe a cuestiones personales, culturales, estos factores de riesgo que se mencionaban antes y que voy a enfatizar, como el tema del alcohol y la disponibilidad de armas. Este mapa les va a llamar mucho la atención respecto al primer mapa mundial que les presenté. Este es el mapa que hace también la Agencia Especializada de Naciones Unidas, pero estos son los flujos del tránsito de cocaína a nivel mundial. Y ustedes ven dónde es que se produce y dónde es que fluye la droga hacia los principales mercados consumidores de cocaína. Y recordarán el mapa de la violencia homicida. Ahora, una cosa que está correlacionada no necesariamente implica causalidad, como ustedes saben, pero efectivamente tenemos países productores de droga y esta ruta en la que nosotros estamos, donde las estimaciones son las siguientes. Pasan aproximadamente 300 toneladas de cocaína anualmente del sur al norte. Y de esas 300 toneladas, entre el 80 y el 90% pasa por Guatemala, por el territorio, ya sea vía terrestre, llega vía marítima
o vía aérea. Son las famosas trazas que genera los radares del Comando Sur de los Estados Unidos. Ellos identifican cuando sale una aeronave cargada de cocaína y a dónde aterriza la aeronave. Entonces ustedes pueden ver 2011, 12, 13, y esto es porque solo habían unos meses del 2014 cuando nos reportaron esto los de inteligencia militar. Pero ustedes ven cómo la salida de las aeronaves se pasó. Si lo viéramos en retrospectiva, antes salían de Colombia, ahora salen de Venezuela, todas salen de Venezuela. Y ven cómo llegan a la costa del Atlántico hondureño y parte del Atlántico nicaragüense, y cómo venían aquí a la Laguna del Tigre, en Petén. ¿Se acuerdan que ahí le decían el cementerio de avionetas? Porque llegaban los cargamentos de cocaína y dejaban ahí las avionetas o las quemaban. Y ven cómo en 2013 se empieza a disminuir las trazas aéreas. Ven algunos, incluso aquí, perdón, ahí Edgar, por la copa, que existen las famosas naves nodrizas que llevan el cargamento a mar internacional y salen de ahí las avionetas también o las lanchas rápidas para penetrar el territorio. Pero lo cierto es que ha disminuido este como bombardeo que ustedes pueden ver aquí, aéreo de cocaína. Este es un mapa similar, solo que este es de los lanchas y barcos que penetran el territorio centroamericano con cocaína. Aquí este es más interesante que el anterior, porque esta muestra, miren cuántos eventos registra la Marina de Estados Unidos. Prácticamente en un año, que es el año 2012, llegaron 1000 lanchas cargadas de cocaína a Centroamérica. Y vean las costas donde llegan, todo el Caribe centroamericano, todo el Pacífico centroamericano, incluido Guatemala, que toda la boca costa del Pacífico entran las lanchas rápidas. La mitad van por el Pacífico y la mitad van por el Caribe. ¿Esto qué nos está planteando? Esto nos está planteando una hipótesis muy importante, aunque el narcotráfico en sí mismo no sea la principal causa de la violencia, que yo creo que no lo es. Pero lo que nos está planteando es que tenemos que entender la violencia guatemalteca en el contexto regional. O sea, no somos una isla. Somos un país con amplias fronteras, tenemos más de 1000 kilómetros de frontera con México, y no recuerdo ahorita exactamente, 600 kilómetros, creo que son 300 con Honduras y 300 con El Salvador, en frontera en el oriente, y las costas. Entonces, lo que ocurre en los otros países nos afecta a nosotros. Y esta es un análisis donde incluyo a 3 grandes jugadores en el tema regional de la violencia. Y es México, Colombia y Venezuela. O sea, tenemos que salir de Centroamérica todavía para entender lo que pasa en la región. Empecemos por Colombia. Miren los niveles de violencia de Colombia en los 90s. Estaba arriba de 70, arriba de 60 por 100,000, y a partir del 2002 empieza Colombia a caer, y los niveles de Colombia al año pasado son muy similares a los niveles de Guatemala. Yo a veces critico, sobre todo, que el sector privado guatemalteco siempre nos pone de ejemplo a Colombia en todas las medidas de política pública, etcétera, etcétera. Y es cierto, hay que reconocer que bajaron de 70 a 30 por 100,000. Pero bajar después de 30 por 100,000 para abajo, que es el nivel donde nos encontramos ambos, hay que demostrar cómo se puede hacer.
Entonces, es un caso relativamente exitoso. Será exitoso hasta que llegue a un dígito. Y el contraste es Venezuela. Miren, Venezuela estaba en 20 por 100,000 y empieza en el 98 a deteriorarse la situación en Venezuela hasta llegar a la tasa de 78 por 100,000. O sea, si ustedes ven, Venezuela y Colombia son inversamente proporcionales. O sea, el coeficiente de correlación es alto y es negativo. Cuando en uno baja, en el otro sube. Y tiene que ver mucho con este mapa. Miren cómo se trasladó el narcotráfico al recibir el peso del Estado colombiano con el apoyo del Plan Colombia de Estados Unidos, se trasladan a territorio venezolano en la parte de la Amazonía, y eso podría estar explicando esta distinción, además de que mientras en Colombia se intenta fortalecer el Estado, en Venezuela se ha ido deteriorando las instituciones del Estado. Ahora, Guatemala está ahí con esto que ya vimos antes, pero el otro caso es México. México tenía, como ven ustedes aquí, en principios de los 2000, prácticamente un dígito. Y cuando Felipe Calderón decide impulsar una lucha frontal contra el narcotráfico, contra los carteles mexicanos, vean cómo se dispara la violencia. Más de 100% de aumento en la tasa de homicidios, hasta llegar arriba de 20. Y aún así, con todos los horrores que hemos escuchado y visto y leído de esa guerra en México, no llega a la tasa de violencia nacional que tenemos nosotros. Y ahora, cuando se empieza a suavizar esa política, cae nuevamente a 16 la tasa de homicidios. ¿Qué es lo que sabemos en Guatemala? Lamentablemente en Guatemala todavía nos hace falta mucho cultura de amor al dato estadístico. Ya la sección de estadística de la PNC se está fortaleciendo, pero tiene muchas limitaciones. Y sin embargo, yo defiendo que esta data de los móviles de la PNC, a pesar de sus limitaciones, es la única data que nos da algunas hipótesis de cuáles son las motivaciones del hecho criminal. Esto, los agentes de policía van a la escena del crimen donde hubo un cadáver, donde hubo violencia, y hacen su primer sondeo con los testigos, con la gente que está presenciando, y a partir de eso se elaboran los móviles de la PNC. Y lo que ustedes ven aquí es tanto para Ciudad Guatemala como para nivel nacional. Esto lo publicamos en un artículo del periódico con Claudia Méndez Arriaza sobre los 7 mitos de la violencia homicida en Guatemala. Casi el 50% de los crímenes que tenían una hipótesis se hablaba de que era por motivos personales. Y esto yo creo que se puede defender con data de otros países. Ahora que estoy investigando Costa Rica y los demás países de la región, veo efectivamente que en esos países con menores niveles de violencia, también lo que más puntea alto como causa o móvil del homicidio son ese tipo de problemas interpersonales. Y vean cómo aparecen pandillas, 4%, narcotráfico 1%. A nivel nacional ni siquiera llega en esta muestra que era de 4 meses al 1% el narcotráfico. Y también lo hemos estado revisando con las encuestas de opinión pública. Cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema para su sociedad, narcotráfico y drogadicción, por ejemplo, aparecen en los últimos lugares de lo que se denomina el top of mind de las personas. Primero son problemas económicos, 30%, después problemas de inseguridad, criminalidad, delincuencia en general, 30% también, y lo que es específicamente narcotráfico o drogadicción aparece en los últimos lugares, lo cual pareciera refrendar o sustentar este tipo de dato administrativo que nos está diciendo
que el narcotráfico en sí mismo no aparece tan importante para explicar la violencia. Esta es la data del 2013 de Guatemala a nivel municipal. Esto ya lo había mostrado con el dato de Honduras y El Salvador acá, y esta es la de heridos en la escena del crimen. Ustedes saben que entre la data del INASIF y la data de la PNC hay algunas diferencias, pero son diferencias porque la PNC registra heridos en la escena del crimen que eventualmente fallecen en el hospital. Y eso entra como una necropsia al INASIF y nunca se actualiza la estadística de la PNC ni para restar heridos acá y sumar muertos acá. Entonces, esa es una de las diferencias, pero la correlación entre ambas fuentes es del 90%. Y cuando una sube, la otra sube, y cuando una baja, la otra baja. Pero aquí lo que quiero llamar la atención es que este patrón geográfico que ustedes están observando no es casualidad que este año 2013 apareció así. Yo vengo estudiando estos mapas, yo empecé en el 99 a estudiar violencia, pero en esa época teníamos data ya desde el año 86 de estadísticas vitales del INE, y el patrón geográfico es el mismo. Aquí les muestro unos ejemplos de los últimos años. Miren, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013. Los niveles de violencia han cambiado y en este ejemplo vienen todos, casi todos para abajo, porque ya llevamos 5 años consecutivos de bajar violencia. Pero el patrón geográfico de dónde se encuentran las mayores tasas de violencia homicida es prácticamente el mismo. En el occidente, donde las excepciones son aquí, que es la democracia y la libertad, que es donde estaba, ahí sí se puede hacer el vínculo causal muy preciso entre esta estructura de narcotráfico que operaba en esa región y que mataba no solo por control de su negocio, sino utilizaba su poder para otros fines. Entonces, efectivamente, estos puntos acá de Huehuetenango sí se pueden vincular con el crimen organizado, y esta frontera con México también sabemos que ahí pasa de todo del crimen organizado. La trata de personas, contrabando de México para acá, tráfico de drogas de Guatemala para allá, toda esa parte de Ayutla, Tecún-Humán, San Marcos, hacia el Pacífico. Pero después el patrón es siempre este, el corredor este del Pacífico, sobre todo Escuintla, y este del fallido, el corredor, le digo yo, del fallido Canal Seco, que viene desde el Caribe para el Pacífico por todo el oriente, fronterizo con El Salvador y Honduras. Hemos avanzado en Guatemala bastante en conocer la variable dependiente, es decir, la tasa de homicidios, pero ha habido muy poco esfuerzo en conocer el comportamiento de las variables independientes o explicativas. No se han sistematizado, no se han recopilado suficientes datos. Entonces, cuando yo quiero predecir el nivel de violencia en algún lugar de Guatemala, el mejor predictor que tengo es la violencia del año pasado. O sea, yo sé que los lugares, y vean que esta correlación que hay aquí es casi 1. Yo sé que los lugares que el año pasado fueron violentos van a ser violentos este año, y los lugares que fueron pacíficos el año pasado van a seguir siendo pacíficos. Ahora, cuando ya vemos la violencia del 100%, ¿dónde ocurre la violencia? Caemos en este mapa. Aquí está Guatemala, Mixco y Villanueva. Guatemala, Mixco y Villanueva. Y no sé si logran ver
algunos municipios de Escuintla y Zabal. Escuintla, aquí algunos del oriente, del lado de Chiquimula, e Izabal. O sea, del 100% de los casi 6,000 casos de homicidio anuales, está súper concentrado donde ocurre esa violencia. Y por eso tiene sentido, y una de las hipótesis plausibles de por qué ha bajado la violencia en estos 5 años, es que el Estado, por medio de su política de Ministerio Público, Policía Nacional Civil, concentraron sus esfuerzos en el área metropolitana de Guatemala, que somos varios municipios, pero sobre todo en estos 3. Entonces, cuando el Estado concentra sus esfuerzos en esos 3 municipios, en lugar de tratar de cubrir los ahora, 338 municipios, logra ser más eficaz. Eso no se ha medido, no se ha cuantificado, pero efectivamente las políticas cambiaron hacia ese tipo de focalización y pareciera que en alguna medida eso podría estar explicando los resultados. Aquí ya entra un poco en el tema que nos mencionaba Dorian del enfoque epidemiológico. Esta es data del INE del 2013 que van a oficializar en las próximas semanas. Primero, sabemos efectivamente que son los hombres los que somos más violentos y los que somos más probablemente víctimas de la violencia. Aquí estamos hablando de víctimas nada más. Y ustedes ven en números absolutos y en tasa por 100,000 que son los hombres jóvenes los que tienen mayores probabilidades de ser víctimas de la violencia. Sobre todo el rango de 20 a 39 años. ¿Ven cómo se dispara la tasa de homicidios de hombres jóvenes hasta llegar al máximo de 143 y va bajando? Y aquí sí, yo diría que las teorías biológicas, que voy a hablar para el cierre por estar en una audiencia de médicos, tienen mucho que explicar en el comportamiento del hombre joven, ¿verdad? Desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista del desarrollo del cerebro y hipótesis de tipo de la psicología evolutiva que también nos ayudan a entender eso. Pero está clarísimo en esta gráfica. Ahora, les voy a decir una cosa. Esta gráfica que ustedes ven aquí, la acabo de hacer para cada país de Centroamérica. Y es idéntica. Es idéntica. Incluso Nicaragua y Costa Rica. Claro que los niveles son menores, pero la distribución es idéntica. Son los jóvenes hombres los que están ahí. Esta complementa la que ya nos había presentado Dorian también, donde se ve el horario del día en que ocurren los homicidios. Y aquí, el sábado, a partir de las 6 de la tarde, tenemos el pico. Estos son todos los homicidios del 2013 con horario. Y hay políticas públicas que sí se han testado muy bien y últimamente le han dado crédito al alcalde anterior de Cali también, que su política pública consistió en restringir la venta de alcohol a horarios estrictos los fines de semana. E inmediatamente cayeron las tasas de homicidio en la ciudad de Cali, Colombia. Yo estudio también el tema de linchamientos, que es otro fenómeno, y ahí el mapa geográfico es inverso. Y esta es la tendencia de los linchamientos en los últimos casi 20 años. No me voy a detener a eso y voy a entrar un poquito en los minutos que me quedan. Me quedan 5 minutos para esas variables explicativas que podrían estar detrás y que tiene que ver con esas hipótesis socioeconómicas que mencionaba Dorian o variables estructurales. Una de las más importantes de Guatemala es la variable étnica.
La variable étnica, que esto sería una hipótesis de tipo cultural, pareciera explicar mucho en Guatemala. Resulta que todo ese mapa que ustedes vieron antes, estos son los municipios con mayoría de población indígena y estos son los municipios con mayoría de población ladina, según autoidentificación en el censo. Y esta es la tasa de homicidios. Y esta es la histórica de la tasa de homicidios en los municipios indígenas. Miren, ¿cuánto es? Es un dígito. Y la verde es la tasa de homicidios en Guatemala en los municipios no indígenas o con mayoría ladina. Este es el mapa de población indígena y población ladina y como ustedes recordarán es inverso al mapa de la violencia. Y como hay que ser muy cuidadoso con esta variable étnica, controlé por otros factores como densidad poblacional, riqueza de los municipios o pobreza y nivel de urbanización. Y no importa qué nivel de densidad tenga, qué nivel de riqueza tenga o qué nivel de desarrollo urbano, a mayor población indígena, menor tasa de homicidios. Y hay otras variables estructurales. Aquí está la pobreza y esta es población urbana. Esta no sale significativa en Guatemala, pero pobreza sí. Y si se hace con el informe de desarrollo humano, sale al revés. Es decir, a mayor pobreza, menor violencia. Este es, como decía Dorian, esta es pobreza agregada a nivel municipal. Y si lo hacen con índice de desarrollo humano, sale con pendiente positiva. O sea, mayor desarrollo humano en Guatemala, paradójicamente, más violencia. ¿Por qué? Una de las hipótesis que sí tiene bastante sustento, porque se han hecho metaanálisis de los estudios, es cierto que hay estudios que la contradicen, pero hay más de 50 estudios que confirman esta relación, que a mayor desigualdad económica, mayor violencia. Y este mapa lo hice específicamente con los casos de los países productores de drogas, porque en Asia tenemos varios países productores de amapola y los países de acá de cocaína, de marihuana y amapola que también tenemos o de tránsito. Y ustedes ven que en realidad lo que más explica es el nivel de desigualdad que hay en la sociedad. Estos países producen droga, pero su nivel de violencia está debajo del promedio y su nivel de igualdad son sociedades más equitativas. Y como esto me ha generado mucho debate con colegas que piensan diferente, que no les gusta tratar el tema de la desigualdad, hice la misma gráfica con los países desarrollados de la OECD y también sale la misma relación. Y aquí en América Latina, solo países de América Latina y Norteamérica y sale la misma relación. Y estos son los municipios de Guatemala y los municipios de Guatemala por dos medidas distintas de desigualdad. Y bueno, y termino con cuál es la situación y la tendencia de la violencia en Guatemala. Esta es una gráfica que viene desde diciembre del 2010, pero en realidad viene desde enero, porque este indicador lo que hace es medir los 12 meses previos. Y ven ustedes que tuvimos un descenso significativo en 2011 de la violencia y en 2012 se empezó a perder el control, sobre todo en mayo, se estancó y hubo un aumento significativo de la violencia. Hacia marzo del 2013 se estancó nuevamente y se logró retomar el control a finales del año pasado. Y tuvimos un descenso significativo y ahora estamos un poco estancados, pero la tasa de homicidios interanual está en 31 por 100,000. Y esa es la buena noticia, que por quinto año consecutivo Guatemala disminuye la tasa nacional de homicidios. Vamos a cerrar en 31 por 100,000,
lo que significa 9% menos en tasa respecto al año previo. Y esto lo podemos corroborar con dos fuentes que son independientes una de la otra. Al 31 de octubre la PNC reporta 322 homicidios menos y al 16 de noviembre, aquí me faltó una S, tenemos 355 necropsias menos según el INASIF. Y esta pues es nada más la reflexión final de que en la línea de lo que dijo Dorian, los que trabajamos ciencias sociales tenemos herramientas muy limitadas para entender el comportamiento violento, tanto a nivel individual como agregado. Entonces, yo como alguien que ha trabajado ciencias sociales, he visto que lo más productivo ahora es pasarnos a las ciencias naturales para entender el comportamiento violento desde lo que se conoce como primatología comparada, genética y neurociencia. Pero eso lo podemos platicar después. Muchas gracias.